Buenas noches. Hoy voy a presentar los siguientes trabajos: el observador péndulo invertido, el control con integrador y una nueva variable de estado, lo que llegaría a ser el robusto, con la realimentación de estados, el controlador de bit y el algoritmo LQR. Entonces, comenzando por el observador en el caso del péndulo invertido, aquí tenemos las matrices A, B, C y D. Luego tenemos los polos y en un principio se va a graficar la respuesta, se van a graficar los estados, suponiendo que todos estos estados son medibles. Entonces eso va a estar en la figura 1. Luego vamos a incluir el observador y vamos a graficar, pero ya con el observador acoplado, la respuesta. Y en la figura 2 van a estar los estados. Entonces vamos a correr. En la figura 1 tenemos la realimentación de estados, suponiendo que todas las variables de estado son medibles. Y aquí tenemos la realimentación de estados, pero con observador. Esto es para el caso del péndulo invertido. Ahora bien, no observamos grandes variaciones y podemos ver que el observador está cumpliendo satisfactoriamente su trabajo. Ahora vamos a pasar al control, pero ya incluyendo un integrador y una nueva variable de estado. Entonces esto llega a ser el robusto. A ver, esto era para el observador y este es para el robusto. Entonces se está incluyendo un integrador y se está realimentando la salida. La salida se está restando con la referencia y luego va al integrador, y lo demás se mantiene. Entonces primero, de igual forma, el sistema sigue siendo el péndulo invertido. Entonces aquí aparecen las 4 variables de estado: posición, X, velocidad, posición angular y velocidad angular. Entonces esto significa que debido a la integral se va a añadir una variable de estado. Esa variable de estado la vamos a ver aquí. Antes era una matriz A de 4×4, ahora va a ser de 5×5, igual B. B ahora es de 5×1, antes era de 4×1, y de igual forma las demás matrices. Entonces se aumenta un polo. Y vamos a calcular, vamos a graficar los estados primero para el caso que teníamos anteriormente, suponiendo la realimentación de estados estándar y luego la inclusión del integrador. Entonces, y aquí tenemos los resultados. En la figura 1 se está mostrando la realimentación de estados, y en la figura 2 se está mostrando la realimentación de estados con la inclusión del integrador. Entonces no vemos diferencias, y lo primero que notamos es que aquí, en el caso de la realimentación de estados, hay un mayor sobrepaso. En el caso del seguimiento robusto no. Esto de repente puede presentar algunas ventajas. Entonces vemos que también, debido a que no hay mucho sobrepaso, el esfuerzo del control va a ser menor. Entonces esa sería una diferencia muy importante.
tenemos el controlador deadbeat. El controlador deadbeat intenta que la salida vaya a la referencia, pero en el menor número de pasos en el tiempo. Entonces voy a probarlo con dos funciones. Primero aquí tenemos una función básica. A ver, voy a copiar esto. Tenemos esta función con un retardo de 2 segundos. O sea, la señal de control que mandemos al sistema va a tardar 2 segundos el sistema va a tardar 2 segundos a reaccionar a esa señal. Entonces vamos a simular. Tenemos el deadbeat, tenemos luego como el deadbeat es discreto, entonces realizamos la conversión con el comando C2D. Luego de ello, lo que va a pasar es, voy a eliminar esto. Lo que va a pasar es que aquí tenemos algunos detalles acerca del controlador deadbeat. Entonces aquí podemos poner una constante K que va a ser el número de iteraciones, una constante que va a definir el número de pasos mínimo para alcanzar la referencia. Entonces aquí tenemos la función, en realidad aquí llegaría a venir K, pero estamos tomando K igual 3. Además K necesariamente debe ser mayor a 2, entonces, porque aquí tenemos un retardo de 2 y no podría reaccionar en un tiempo de 2. Entonces vamos a verificar. Entonces aquí tenemos la respuesta al paso. Deberíamos llegar a la referencia de 1. Entonces en el primer punto, en el inicio, el controlador deadbeat manda esta señal de aproximadamente 11 en la señal de control, y al sistema le llega después de 2 segundos, después de este retardo, y luego el sistema reacciona, pero luego ya no manda esta señal y la señal de control se queda aproximadamente en 1 porque ya no es necesario. Entonces la señal permanece y se queda estable en la referencia. Y se queda en la referencia. Ahora vamos a probarlo con el caso de... esto es para este sistema que ya me había dado. Y ahora vamos a probarlo con el sistema del péndulo invertido, que es casi la misma idea. Entonces queremos que siga la referencia de 1. Es una respuesta al paso. A ver, voy a disminuir esto. Entonces vemos cómo está intentando seguir a la referencia de 1. Claro que va a tardar un tiempo de 3, porque igual aquí manejado el 3, pero va a alcanzarlo considerablemente en solo 3 iteraciones, en solo 3 pasos. Entonces vemos que está cumpliendo su trabajo. Y por último, el algoritmo LQR. Entonces aquí de nuevo vuelvo a utilizar el sistema del péndulo invertido, y aquí vemos
pequeño cambio respecto al primer caso. Entonces, en el LQ, en el algoritmo LQR, se pretende que optimicemos el sistema de control mediante las matrices Q y R. Entonces MATLAB tiene su propio comando, que es el LQR, para encontrar estas matrices, pero la matriz K de realimentación, pero realizando el algoritmo MATLAB también tenemos la ventaja de tener esta función care, que es la resolución de la ecuación de Riccati. Entonces se va a resolver la ecuación de Riccati, vamos a encontrar estas matrices, luego vamos a relacionarlas para encontrar la matriz K, y aquí tenemos el algoritmo, pero primero veremos la comparación. Change folder. Entonces aquí hemos encontrado las dos matrices K, uno por el comando de MATLAB LQR y otro es por care, que es la solución de la ecuación de Riccati. Entonces vemos que se obtiene lo mismo. Voy a comentar esto y se está obteniendo esto, solo esto. Entonces vamos a verificar qué está pasando en la simulación. Ahora vemos cómo este control debido a las matrices Q y R, resulta ser mucho más resulta tener un mejor desempeño que los anteriores. Por ejemplo, voy a penalizar los estados. Vamos a ver algún resultado. Entonces, eso es bueno, aunque lo último era para realizar la comprobación, pero estos serían los 4 trabajos que estoy presentando por este medio. Y bueno, hasta luego.